Recuerda suscribirte si tú también te vengarías. Empecemos. La primera vez que me di cuenta de que Sara no era la mujer que pensé que era, no fue cuando me dejó, sino mucho antes. Fue en pequeños gestos, en sus comentarios casuales sobre lo que quería de la vida, en cómo sus ojos brillaban más cuando hablaba de lujos y menos cuando estaba conmigo. Pero aún así, no me detuve. Como un idiota, pensé que el amor que teníamos era suficiente para hacerla feliz. Me equivoqué. El día que Sara me dejó fue devastador, pero no por las razones que la gente suele pensar. No lloré porque me rompió el corazón. No, lo que me hirió fue el desprecio, la condescendencia con la que lo hizo. Tú eres un buen hombre, me dijo. Pero necesito algo más. No fue una ruptura emocional, sino una transacción fría y calculada. Para Sara, yo era una inversión que ya no le rendía beneficios. Recuerdo el momento exacto en que lo supe. Estábamos en un café, un lugar donde solíamos ir los domingos. Ella tenía esa mirada distante que había visto tantas veces en las últimas semanas, pero esta vez no iba a disimularlo. Después de un sorbo de café, sin siquiera mirarme, lo soltó. Creo que deberíamos terminar, dijo, como si estuviera decidiendo qué plato ordenar. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba digiriendo lo que implicaba. Sara no me estaba dejando porque habíamos tenido problemas, ni porque había alguna gran pelea. Me estaba dejando porque había encontrado algo mejor, o al menos algo que, en su mente, lo parecía. No tuve que preguntar quién era. Todos sabían que Sara había estado viéndose con Joaquín, un empresario adinerado que la hacía sentir importante. No había amor en esa relación, solo una transacción que ella creía le garantizaría una vida de lujo. No eres lo que necesito ahora, agregó. El coraje se acumulaba en mi pecho, pero no iba a dárselo tan fácil. No me iba a convertir en un espectáculo patético frente a ella. Así que simplemente asentí, como si entendiera, como si todo estuviera bien. Espero que encuentres lo que buscas, le dije. Y eso fue todo. Sara se levantó, pagó la cuenta y salió. Mientras la veía irse, supe una cosa con absoluta certeza, no iba a quedarme en el suelo. No iba a ser el hombre que llorara por una mujer que prefería una cuenta bancaria abultada sobre el amor. No, si algo iba a pasar, sería a mi manera, y ella se arrepentiría de haberse atrevido a subestimarme. No en una semana, ni en un mes, pero eventualmente, ella sentiría el peso de su decisión. Los días siguientes fueron extraños. Sentí la ira quemándome por dentro, pero había una nueva claridad en mi mente. Ya no había espacio para el dolor. Sara había hecho su elección, y yo haría la mía. Si ella había decidido cambiarme por dinero, yo haría todo lo que estuviera en mis manos para asegurarme de que ese mundo que ella había elegido se desmoronara. No me importaba cuánto tardara, cuánto esfuerzo necesitara. La venganza sería mi combustible. Fue en medio de esa tormenta mental que vi a Lucía, la hermana menor de Sara. Nos encontramos por casualidad en un supermercado. Lucía siempre había sido más reservada que Sara, más humilde. Nunca la había considerado más allá de ser la hermana de mi ex, pero algo en su mirada me llamó la atención ese día. Había una sombra en sus ojos, un resentimiento que reconocí de inmediato. Lucía no estaba bien. Nos saludamos cordialmente, pero había algo en el aire. Lo sentí, y supe que ella también lo sintió. ¿Cómo estás?, pregunté. Lucía soltó una risa amarga. ¿Cómo crees que estoy?, respondió. Su mirada se endureció, como si estuviera a punto de decir algo que había guardado durante mucho tiempo. Sara dejó a la familia. Apenas hablamos desde que empezó a salir con ese hombre. Ahí estaba. No solo me había abandonado a mí, sino que también había dado la espalda a su familia. La avaricia de Sara no solo me había destruido, sino que también había dejado cicatrices profundas en quienes la rodeaban. Y en ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Lucía y yo comenzamos a vernos más seguido después de ese encuentro. Era fácil, vivíamos cerca y, con Sara fuera del panorama, no había razones para evitarla.
Lo que al principio fueron charlas triviales pronto se transformaron en conversaciones más profundas. Hablamos de Sara, de cómo nos había traicionado a ambos. Lucía estaba dolida, pero también furiosa. Sara había sido la favorita de la familia, la que siempre parecía estar por encima de todos, y sin embargo, en cuanto vio una oportunidad para vivir con lujos, abandonó todo sin mirar atrás. Siempre fue egoísta, dijo Lucía una noche, mientras compartíamos una copa de vino en mi apartamento. Lo que más me duele no es que nos dejara, sino que nunca le importó lo que estaba dejando atrás. Para ella, somos solo un recuerdo molesto. Entiendo perfectamente, respondí. Y lo hacía. El mismo odio que sentía por Sara ahora lo veía reflejado en Lucía. Fue entonces cuando ambos entendimos que no estábamos solos en nuestra amargura. Lucía, al igual que yo, quería ver a Sara y a Joaquín caer. Había algo profundamente satisfactorio en la idea de destruir el mundo que ellos habían construido. Si Sara había decidido cambiar a su familia y a su novio por una vida de lujos, entonces esa vida se convertiría en su mayor error. Y juntos, Lucía y yo íbamos a asegurarnos de eso. Al principio fue solo una fantasía compartida entre tragos. Hablábamos de cómo sería ver a Sara volver arruinada, sin el dinero ni el poder que ahora creía tener. Pero pronto, esas conversaciones empezaron a tomar forma. ¿Y si no era solo una fantasía? ¿Y si realmente podíamos hacer que sucediera? Lucía conocía los puntos débiles de su hermana, y yo sabía cómo manipular a Joaquín. Él era un hombre confiado, acostumbrado a tener todo lo que quería. No le costaría mucho caer en una trampa bien tendida. Lucía, quien había pasado su vida a la sombra de su hermana, ahora veía una oportunidad de vengarse. Y yo, que había sido humillado por la ambición de Sara, sentía una nueva determinación. No estábamos actuando por impulsos irracionales, estábamos planeando metódicamente, asegurándonos de que cada paso nos acercara más a nuestro objetivo. ¿Qué te parece si destruimos su empresa?, sugirió Lucía un día, mientras paseábamos por el parque. La idea me tomó por sorpresa, pero no tardé en sonreír. Sería lo más justo, respondí. Y así, el plan comenzó a tomar forma. No sería rápido, ni fácil, pero sabíamos que, si jugábamos bien nuestras cartas, podíamos hacer que Joaquín perdiera todo, y con él, arrastrar a Sara a la ruina. Mientras caminábamos juntos esa tarde, supe que había encontrado a la aliada perfecta. Lucía y yo no éramos solo dos personas heridas por la misma mujer, éramos un equipo, una fuerza que se movía en silencio, esperando el momento adecuado para atacar. La venganza se había convertido en nuestro propósito compartido, y no habría compasión ni arrepentimiento en nuestro camino. En ese momento, no podía imaginar un futuro más satisfactorio. Los días siguientes a la conversación con Lucía fueron como una revelación. Nunca me hubiera imaginado que la hermana de Sara, tan callada y aparentemente tranquila, albergara ese nivel de resentimiento. Pero, pensándolo bien, era natural. Sara no solo me había dejado a mí, había abandonado a su familia por una vida de lujos y superficialidad, dejando tras de sí una estela de dolor y resentimiento. Lucía había sido la principal víctima de ese abandono, aunque nunca lo hubiera admitido abiertamente hasta ahora. Nuestras charlas se hicieron más frecuentes, y cada vez el tono de nuestra conversación se volvía más oscuro, más enfocado en un objetivo común, destruir el mundo que Sara y Joaquín habían construido. Al principio fue catártico, un simple escape. Pero pronto empezamos a hablar de posibilidades reales. El rencor nos unía, y con el tiempo, ese rencor se convirtió en una fuerza imparable. Una tarde, mientras estábamos en mi apartamento, tomando una copa de vino, Lucía se acercó más a mí, sus ojos brillando con una intensidad que no había visto antes. He estado pensando, dijo, apoyando la copa sobre la mesa, Joaquín es todo lo que Sara siempre quiso, dinero, poder, prestigio. Si le quitamos eso, ¿qué le queda? Me detuve a mirarla, intrigado. Ella ya había mencionado su deseo de destruir a Joaquín antes, pero ahora parecía que lo había pensado con más detalle. Nada, respondí con una sonrisa. Y con eso, también la destruimos a ella. Lucía sonrió, satisfecha con mi respuesta.
Había una conexión entre nosotros, una que iba más allá de lo romántico. Compartíamos una sed de venganza que nos impulsaba a seguir adelante, a crear un plan para desmantelar todo lo que Sara y Joaquín valoraban. El primer paso era simple, infiltrarnos en el mundo de Joaquín. Sabíamos que no iba a ser fácil. Joaquín era un hombre exitoso, rodeado de personas poderosas, pero eso no lo hacía invulnerable. Lucía conocía a varias personas de su círculo social. Después de todo, Sara seguía siendo su hermana y aunque se había distanciado de la familia, aún mantenía algunas conexiones. Podemos usar esas conexiones a nuestro favor, sugirió Lucía mientras repasábamos nuestras ideas. Sara y Joaquín no se esperan que tú y yo estemos tan cerca. Y mucho menos se imaginan que podríamos querer hacerles daño. Asentí, impresionado por la frialdad con la que hablaba. No era la misma Lucía tímida que había conocido antes. Esta versión de ella estaba decidida, hambrienta de justicia, y yo no podía evitar sentirme atraído por su determinación. Sabía que estábamos metiéndonos en algo grande, algo que podía tener consecuencias, pero también sabía que no había vuelta atrás. Decidimos que el siguiente paso era asistir a un evento social importante al que Joaquín y Sara estarían invitados. Lucía consiguió invitaciones a través de uno de los amigos de la familia, y pronto estuvimos en camino, preparándonos para lo que sería nuestro primer movimiento. Era una gala benéfica, el tipo de evento en el que Joaquín se sentiría cómodo y donde Sara seguramente querría brillar. Lo que no sabían era que Lucía y yo estaríamos allí, con un objetivo claro en mente. Cuando llegamos, la escena era exactamente lo que habíamos imaginado: opulencia, lujo y falsa cordialidad. Joaquín estaba rodeado de sus socios, conversando animadamente, mientras Sara lucía un vestido caro y sonreía como si estuviera en la cima del mundo. La rabia me hirvió en el pecho al verla tan despreocupada, como si nada de lo que había hecho importara. Pero respiré hondo y me concentré. Este era solo el principio. Lucía, por otro lado, parecía completamente serena. La miré de reojo mientras caminábamos por el salón, y supe que ella estaba lista para lo que venía. No había dudas en su expresión, solo determinación. Nos acercamos lentamente al grupo de Joaquín, uniéndonos a la conversación con una sonrisa falsa pero convincente. «Ah, Joaquín», lo saludé con una sonrisa amplia. «No sabía que estarías aquí esta noche». Él me miró, sorprendido al principio, pero luego sonrió con ese aire de superioridad que tanto odiaba. Claro que estaba aquí. Este era su terreno, su mundo. Para él, yo era simplemente alguien que había perdido ante él, alguien que no representaba una amenaza. «Qué sorpresa verte por aquí», respondió con una falsa cordialidad. «¿Y quién es esta encantadora dama?». Lucía dio un paso adelante, presentándose con elegancia. La mirada de Joaquín se detuvo en ella por un momento más de lo necesario. Claro, era hermosa, y no podía evitar fijarse en eso. Lo que no sabía era que Lucía no estaba ahí para ser admirada, sino para ayudar a destruirlo. La noche transcurrió sin mayores incidentes, pero logramos lo que queríamos: insertarnos en su mundo. Joaquín nos veía como aliados potenciales, o al menos, como personas que no representaban un peligro. Sara, por su parte, no parecía molesta de que estuviéramos allí, lo que significaba que no había sospechas. Todo iba según lo planeado. Después de esa noche, empezamos a asistir a más eventos, a acercarnos más a las personas que rodeaban a Joaquín. Lucía era una experta en esto. Sabía exactamente cómo ganarse la confianza de los socios y amigos de Joaquín, mientras yo jugaba mi papel, fingiendo admiración por el hombre que había tomado lo que una vez había sido mío. Con el tiempo, comenzamos a obtener información valiosa sobre la empresa de Joaquín. Lucía, con su habilidad para escuchar en los momentos adecuados, empezó a descubrir algunos puntos débiles en sus negocios. Eran detalles pequeños, cosas que a simple vista no parecían importantes, pero que en nuestras manos podían convertirse en herramientas de destrucción. Recuerdo una noche en particular, cuando Lucía y yo estábamos en mi apartamento revisando lo que habíamos obtenido hasta ahora. Los datos financieros, los rumores sobre problemas internos en la empresa, todo comenzaba a encajar.
Es cuestión de tiempo, dije mientras pasaba las páginas de los informes que habíamos conseguido. Solo necesitamos encontrar la forma correcta de atacar. Lucía asintió, su mirada fija en los documentos. Y cuando lo hagamos, no solo será Joaquín el que caiga, agregó. Sara también perderá todo. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo darme cuenta de lo personal que era para ella. Esto no era solo una cuestión de negocios o de venganza romántica. Para Lucía, era una cuestión de orgullo, de justicia. Sara la había abandonado, y ahora ella iba a asegurarse de que su hermana pagara por eso. Pasamos horas esa noche, planeando, afinando cada detalle. Sabíamos que no podíamos apresurarnos. Destruir a Joaquín y Sara requeriría paciencia, pero estábamos dispuestos a esperar el tiempo que fuera necesario. Cada paso que dábamos nos acercaba más a nuestro objetivo. Esa noche, cuando Lucía se fue a casa, me quedé solo en la oscuridad, pensando en lo lejos que habíamos llegado. Había empezado como un simple deseo de venganza, pero ahora se había convertido en algo mucho más profundo. Lucía y yo estábamos creando una alianza poderosa, una fuerza imparable. No había dudas, ni remordimientos. Ambos sabíamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto, al menos para nosotros. Y cuando todo estuviera dicho y hecho, cuando Joaquín y Sara cayeran, estaríamos ahí, juntos, disfrutando de las ruinas que habíamos creado. Y lo mejor de todo, lo disfrutaríamos sin ninguna culpa, porque al final, ellos lo habían merecido. Este era solo el comienzo. Con el plan en marcha, cada día nos acercábamos más a nuestro objetivo. Lucía y yo habíamos aprendido a movernos con precisión entre las redes sociales y profesionales de Joaquín y Sara. Había algo emocionante, casi adictivo, en saber que estábamos tejiendo una trampa que ellos ni siquiera sospechaban. Lucía jugaba su papel a la perfección, la hermana menor que, a pesar de las diferencias con Sara, parecía querer hacer las paces. Yo, por mi parte, fui el hombre que había sido superado por Joaquín y que ahora quería aprender de su éxito. Todo el mundo ama a un admirador, y Joaquín no era la excepción. Aunque su ego era monumental, también era su mayor debilidad. Cada comentario que le hacía sobre lo mucho que admiraba su carrera, lo elevaba más y más en su pedestal. Estaba tan ciego de poder y dinero que jamás se dio cuenta de que, detrás de cada sonrisa y cada apretón de manos, Lucía y yo trabajábamos silenciosamente para desmantelar su imperio. Lucía tenía la ventaja de ser la hermana de Sara. Aunque las dos nunca habían sido cercanas, al menos no después de que Sara se marchó, los eventos sociales eran excusa suficiente para que Lucía se acercara a ella y, por consiguiente, a Joaquín. Cada vez que asistíamos a una fiesta o una cena, veíamos cómo la confianza de Joaquín en mí crecía, y cómo Sara se relajaba, creyendo que el pasado estaba detrás de nosotros. Ella no lo sabía, pero su arrogancia sería su caída. Un día, durante una reunión informal en casa de uno de los socios de Joaquín, Lucía hizo un descubrimiento importante. Estábamos sentados en una mesa, conversando con algunos ejecutivos que trabajaban en la empresa de Joaquín. Era el tipo de conversación inofensiva, en la que hablaban de los planes de expansión de la empresa, nuevos contratos y mercados en los que Joaquín estaba pensando invertir. Sin embargo, uno de los socios, probablemente algo pasado de copas, dejó escapar un detalle que cambió el curso de nuestro plan. La verdad es que Joaquín está jugando con fuego con esos contratos internacionales, dijo el hombre, soltando una risa nerviosa. Es mucho riesgo por poco beneficio. Lucía y yo intercambiamos una rápida mirada. Sabíamos que ese tipo de comentarios nunca eran solo chismes. Si Joaquín estaba tomando riesgos financieros innecesarios, eso significaba que su empresa no era tan sólida como parecía. Este era el tipo de información que podíamos usar, y lo sabíamos. Después de esa reunión, Lucía y yo empezamos a investigar. Nos adentramos en los detalles de los contratos internacionales de la empresa de Joaquín, utilizando las conexiones que habíamos hecho en su círculo social para obtener información adicional. Lucía fue especialmente hábil en esto. Aprovechaba las conversaciones casuales con los socios de Joaquín, haciéndolos sentir cómodos, para extraer pequeños fragmentos de información que luego nos resultaban extremadamente útiles. Lo que descubrimos fue exactamente lo que esperábamos.
Joaquín estaba arriesgando grandes sumas de dinero en mercados inestables, confiando en que su reputación y su influencia serían suficientes para salvar cualquier situación complicada. Pero había algo más, algunos de esos contratos eran turbios, rozaban la ilegalidad y si se exponían de la manera correcta, podrían hundirlo no solo financieramente, sino también legalmente. Si esto sale a la luz, Joaquín estará acabado, dijo Lucía una noche, mientras repasábamos la información que habíamos reunido. Y Sara caerá con él, respondí. No podía ocultar mi satisfacción al pensar en ese momento. Lucía sonrió. Había una frialdad en su mirada que me confirmaba una vez más que estábamos en la misma página. Este no era solo mi deseo de venganza. Era el de ella también. Sara había traicionado a su familia, y ahora, Lucía estaba decidida a hacerla pagar. Decidimos que la mejor manera de exponer a Joaquín sería desde adentro. Habíamos reunido suficiente información para empezar a desestabilizar su empresa, pero necesitábamos un golpe más fuerte. Uno que lo dejara completamente vulnerable. Y fue entonces cuando surgió la idea de acercarnos a uno de sus principales socios comerciales. Joaquín tenía un socio importante, alguien que representaba una parte considerable de los contratos internacionales que sostenían su imperio. Sabíamos que, si lográbamos deshacer esa relación, Joaquín no tendría el respaldo suficiente para sostener sus inversiones. La caída sería inevitable. Lucía y yo sabíamos que no podíamos acercarnos directamente, pero con la información correcta, podíamos plantar las semillas del descontento. Nos llevó semanas organizarlo todo. Cada conversación que teníamos, cada encuentro social al que asistíamos, estaba calculado. Nos asegurábamos de estar en los lugares correctos, hablando con las personas adecuadas y dejando caer los comentarios precisos. Poco a poco, los rumores comenzaron a circular. Los socios de Joaquín empezaron a cuestionar sus decisiones, y su imperio, que parecía inquebrantable desde el exterior, empezó a mostrar grietas. Mientras todo esto sucedía, Lucía y yo nos aseguramos de mantener las apariencias. No podíamos permitir que nadie sospechara de nosotros. Sara seguía siendo la misma mujer arrogante que había decidido dejarlo todo por el dinero de Joaquín, y yo disfrutaba cada momento viendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse, sin que ella tuviera la menor idea de lo que estaba sucediendo. Era casi poético. Una noche, en una cena importante a la que Joaquín había invitado a sus principales inversores, ocurrió el primer golpe significativo. Uno de los socios internacionales que había estado en contacto con nosotros, aunque sin saberlo, mencionó en voz alta los rumores que habíamos esparcido. La sala quedó en silencio. Joaquín, sorprendido y molesto, trató de desmentir lo que se decía, pero era demasiado tarde. La semilla de la duda ya estaba plantada. A partir de ese momento, todo se volvió cuesta abajo para él. Lucía y yo nos mantuvimos al margen, observando cómo el caos comenzaba a tomar forma. Fue en esa misma cena donde, por primera vez, noté que Sara comenzaba a perder esa confianza ciega que siempre había mostrado en Joaquín. Sus ojos ya no brillaban como antes. Había preocupación, aunque todavía trataba de disimularlo. Pero sabíamos que el golpe más fuerte estaba por llegar. Al día siguiente, Joaquín tuvo una reunión de emergencia con sus socios. La presión era demasiada, y las dudas sobre su capacidad para manejar las inversiones internacionales se habían extendido como un incendio. Algunos socios comenzaron a retirarse, y el pánico empezó a apoderarse de él. Lucía y yo habíamos hecho nuestro trabajo a la perfección. Ahora solo teníamos que esperar a que todo cayera por su propio peso. Esa noche, mientras Lucía y yo nos relajábamos en su apartamento, sabíamos que habíamos dado el primer golpe significativo. La empresa de Joaquín estaba en peligro, y no había vuelta atrás. Lo más satisfactorio era que nadie sospechaba de nosotros. Sara y Joaquín seguían sin tener idea de que las personas que más cerca tenían eran las mismas que estaban trabajando activamente para destruirlos. Este es solo el comienzo, dijo Lucía, recostada a mi lado, con una sonrisa que reflejaba el triunfo que ambos sentíamos. Lo sé, respondí. Y va a ser muy dulce ver cómo todo lo que construyeron se desmorona. Esa noche, mientras contemplaba el techo en la oscuridad,
sentí una satisfacción que nunca antes había experimentado. No era solo por ver a Joaquín y Sara empezar a caer, sino por saber que lo habíamos hecho juntos. Lucía y yo éramos un equipo imparable, unidos por un deseo de venganza que no tenía fin. Y cuando todo terminara, seríamos nosotros los que estaríamos en la cima, disfrutando de nuestra victoria sin ninguna culpa, mientras ellos se ahogaban en las ruinas de lo que alguna vez fue su vida perfecta. Y esto era solo el principio. Con el primer golpe dado y la empresa de Joaquín tambaleándose, Lucía y yo sabíamos que aún quedaba mucho por hacer. La caída de un imperio no sucede de un día para otro, y nosotros éramos pacientes. Nos deleitábamos con cada pequeño paso que acercaba a Joaquín y a Sara hacia su inevitable final. No había espacio para dudas en nuestra mente, solo una satisfacción creciente al ver cómo todo comenzaba a derrumbarse lentamente. La estrategia ahora era clara. Necesitábamos un golpe más fuerte, algo que fuera irreversible, que pusiera a Joaquín contra las cuerdas de manera definitiva. Sabíamos que Joaquín no era solo un empresario confiado, sino que también era orgulloso, incapaz de aceptar que las cosas no estaban bajo su control. Era cuestión de tiempo antes de que ese orgullo lo hiciera cometer un error fatal, y Lucía y yo estábamos más que dispuestos a ayudarlo a tropezar. Después de la cena en la que los rumores sobre su empresa comenzaron a extenderse, Joaquín había entrado en una espiral de reuniones y conversaciones para intentar contener la crisis. Sus socios empezaban a perder la confianza, y cada vez le costaba más mantener una fachada de estabilidad. Mientras tanto, Sara, que hasta entonces había estado tranquila en su papel de novia rica y despreocupada, empezaba a mostrar signos de preocupación. Lo noté en su mirada, en cómo evitaba mirarnos a los ojos cuando nos cruzábamos en eventos sociales. Pero todavía no sospechaba nada. No podía imaginar que Lucía y yo, las personas más cercanas a ella, éramos quienes movían los hilos detrás de su inminente caída. Un día, Lucía y yo decidimos que era hora de dar el siguiente paso. Teníamos que aprovechar el caos que habíamos creado en la empresa de Joaquín y hacer que cometiera un error aún mayor. Sabíamos que Joaquín estaba desesperado por estabilizar su negocio y, en su estado de ansiedad, tomaría decisiones impulsivas. Solo necesitábamos presentar la oportunidad adecuada. Lucía, con su habilidad para moverse entre los círculos sociales de Joaquín, se aseguró de que ciertos comentarios llegaran a las personas correctas. Empezamos a esparcir rumores sobre una posible solución a los problemas financieros de la empresa, una fusión con otra compañía que, supuestamente, tenía el poder para salvar a Joaquín de la ruina. Por supuesto, esta compañía no existía realmente. Era solo una trampa, un anzuelo que Joaquín no podría resistir. A través de contactos bien ubicados, hicimos que el rumor llegara hasta Joaquín de manera sutil, sin levantar sospechas. Lo que ocurrió después fue casi demasiado fácil. Joaquín, como predijimos, mordió el anzuelo. La idea de una fusión que pudiera estabilizar su empresa era demasiado tentadora para dejarla pasar. En su desesperación, empezó a investigar la posibilidad, buscando cualquier oportunidad que le diera una salida a la crisis que enfrentaba. Lo que no sabía era que todo estaba cuidadosamente orquestado por nosotros. Mientras Joaquín caía en la trampa, Lucía y yo nos aseguramos de seguir manteniendo las apariencias. Continuábamos asistiendo a eventos, sonriendo y conversando como si nada sucediera. Sara seguía observándonos desde la distancia, cada vez más inquieta, pero aún sin sospechar lo que realmente estaba ocurriendo. Su preocupación crecía, y yo disfrutaba cada segundo viendo cómo perdía poco a poco esa arrogancia que tanto había odiado en ella. Su mundo de lujo se desmoronaba, y ni siquiera se daba cuenta de que los responsables de su ruina estaban justo frente a ella. Finalmente, después de semanas de investigación y reuniones con posibles socios, Joaquín decidió dar el paso y comprometerse con la fusión. Había conseguido el respaldo de algunos inversores menores, convencidos de que esta era la solución que necesitaba para salvar su imperio. Lo que Joaquín no sabía era que todos los informes que había recibido, todas las cifras que revisó, eran parte de una elaborada mentira creada por nosotros. El día que Joaquín anunció oficialmente la fusión en una conferencia de prensa, supe que habíamos ganado. Él se paró frente a las cámaras, con Sara a su lado, sonriendo como si acabara de salvar su empresa de la catástrofe.
La arrogancia que había visto en él desde el principio estaba ahí, palpable en cada palabra que pronunciaba. Hablaba de crecimiento, de nuevas oportunidades, de cómo esta fusión iba a llevar a su empresa a un nuevo nivel. Yo, sentado frente al televisor, no podía evitar sonreír. Lo que Joaquín no sabía era que esa fusión era un callejón sin salida. Las empresas con las que estaba negociando estaban en peores condiciones que la suya, y en unos meses, cuando todo se desplomara, no habría nada que pudiera hacer para salvar su negocio. El colapso sería total, y él sería el único culpable de su propia ruina. Lucía y yo celebramos esa noche, sabiendo que el final estaba cada vez más cerca. El éxito de nuestro plan dependía ahora del tiempo, y todo indicaba que no tendríamos que esperar mucho. Cada día que pasaba, Joaquín se hundía más en su propia trampa. Sus inversores empezaron a cuestionar la fusión, sus socios comenzaron a retirarse, y las dudas crecieron. Pero Joaquín, cegado por su necesidad de controlar la situación, no veía las señales. Estaba demasiado seguro de que había tomado la decisión correcta. Sara, por su parte, comenzaba a mostrar su verdadera cara. Su fachada de novia devota y feliz empezaba a desmoronarse. El estrés de ver a Joaquín perder el control de su imperio la estaba afectando, y ya no podía ocultar su frustración. Intentaba mantenerse al margen, pero yo sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que empezara a buscar respuestas. Su miedo de perder la vida de lujos que había elegido la estaba consumiendo, y eso me complacía más de lo que podría haber imaginado. Una tarde, mientras Lucía y yo estábamos en su casa, discutiendo los próximos movimientos, ella me miró con una sonrisa tranquila. No falta mucho, dijo, recostada en el sofá. Pronto, todo caerá por su propio peso. Asentí, complacido con cómo se estaba desarrollando todo. Joaquín estaba al borde del colapso, y Sara, la mujer que una vez había elegido el dinero sobre el amor, estaba a punto de quedarse sin nada. La ironía de la situación no pasaba desapercibida para mí. Todo lo que Sara había valorado, todo por lo que había sacrificado su familia, estaba a punto de desaparecer. ¿Sabes? Dije, levantando una copa de vino. Lo mejor de todo es que ni siquiera sospechan de nosotros. Nos ven como aliados, como amigos. Y cuando todo se derrumbe, estaremos aquí, viendo cómo se hunden en su propia miseria. Lucía sonrió y levantó su copa también. A nuestra victoria, brindó. Chocamos las copas, y el sonido del cristal resonó en el aire, como un símbolo de lo que habíamos logrado hasta ese momento. Habíamos jugado nuestras cartas con precisión, y el final de Joaquín y Sara estaba cada vez más cerca. No había remordimientos en nuestros corazones, solo satisfacción. Estábamos disfrutando cada segundo de nuestra venganza, sabiendo que el día en que todo se desmoronara, estaríamos listos para tomar lo que nos correspondía, el poder, el control, y la satisfacción de haber destruido a aquellos que nos habían despreciado. Y lo mejor de todo era que ellos nunca lo verían venir. Ese día no solo habríamos destruido a Joaquín, sino que también habríamos borrado cualquier vestigio de la vida que Sara había elegido sobre nosotros. Y, cuando todo terminara, Lucía y yo estaríamos en la cima, celebrando nuestra victoria definitiva. Sabíamos que no habría vuelta atrás, y no queríamos que la hubiera. La boda fue el punto culminante de todo lo que habíamos planeado. Era el paso final en nuestra consolidación, no solo como una pareja, sino como una fuerza imparable, unida por un propósito común, destruir a Joaquín y Sara. Desde el principio, habíamos hablado de cómo cada movimiento debía ser estratégico, y este evento no sería la excepción. Sabíamos que el matrimonio no solo sellaba nuestra unión, sino que también sería una declaración pública, una provocación directa a Sara, justo en su momento de mayor vulnerabilidad. Cuando decidimos casarnos, no lo hicimos en secreto ni en silencio. Queríamos que todos lo supieran, especialmente ella. Organizamos una boda que sería imposible de ignorar, una celebración que acapararía la atención de todos los que alguna vez habían sido parte de su mundo. Y lo más irónico de todo fue que, cuando escogimos el lugar, elegimos el mismo salón en el que Sara había planeado casarse con Joaquín antes de que todo empezara a derrumbarse.
Lucía y yo lo sabíamos, y aunque ella nunca lo dijo en voz alta, estaba claro que este detalle hacía todo mucho más satisfactorio para ambos. Sabíamos que este golpe sería más personal de lo que cualquier otro podría haber sido. Para Sara, este lugar había simbolizado su victoria, su entrada a un mundo de lujos, el mismo que había elegido sobre su familia y sobre mí. Y ahora, ese mismo lugar sería testigo de cómo su hermana menor, junto a quien ella había despreciado, celebraba lo que ella nunca podría alcanzar. Los días previos a la boda fueron frenéticos. Lucía y yo estábamos más unidos que nunca. No había dudas entre nosotros, ni sobre nuestros sentimientos ni sobre lo que estábamos a punto de lograr. Nuestra alianza había crecido más allá del deseo de venganza. Habíamos encontrado una conexión real, cimentada en nuestra misión compartida. Estábamos listos para tomar el control de nuestras vidas y asegurarnos de que Sara viera cada momento de nuestra felicidad, sabiendo que ella lo había perdido todo. El día de la boda llegó rápidamente. El salón estaba decorado de manera exquisita, cada detalle pensado para impresionar. No queríamos solo una boda, queríamos un espectáculo. Sabíamos que la noticia llegaría a los oídos de Joaquín y Sara, aunque no los habíamos invitado directamente. Queríamos que Sara sintiera que no importaba lo que intentara hacer, nosotros siempre estaríamos un paso adelante, disfrutando del éxito mientras su mundo seguía cayendo a pedazos. Lucía estaba radiante ese día. Su vestido, impecable, destacaba su belleza de una manera que nunca antes había visto en ella. Mientras caminaba hacia el altar, noté la calma en su rostro, la seguridad en sus ojos. No había lugar para dudas o inseguridades. Sabíamos exactamente lo que queríamos y lo estábamos logrando juntos. La ceremonia fue perfecta, llena de sonrisas y de promesas. Pero lo mejor llegó después. Durante la recepción, mientras el salón se llenaba de risas y música, Sara apareció. No la habíamos invitado, claro, pero de alguna manera, no me sorprendió verla. Sabía que no podría mantenerse alejada. El orgullo de Sara siempre había sido su peor enemigo. Necesitaba vernos, necesitaba enfrentarse a lo que había perdido, aunque solo fuera para recordarse que todavía tenía algo de control. Cuando la vi entrar, supe que ese era el momento que había estado esperando. Estaba allí, en medio de la multitud, con una expresión que mezclaba confusión, rabia y, quizás, algo de arrepentimiento. Joaquín no estaba con ella, lo que solo hacía la escena más perfecta. El hombre por el que lo había sacrificado todo, por el que había abandonado a su familia y a mí, no estaba allí para apoyarla. Y ahora, mientras todo su mundo se derrumbaba, yo estaba de pie junto a su hermana, celebrando el éxito, la felicidad y el poder que ella nunca tendría. Lucía la vio primero. Al principio, pensé que reaccionaría con algún tipo de emoción, pero me equivoqué. Se limitó a sonreír, casi con compasión, como si estuviera viendo a una persona irrelevante. Esa fue la verdadera victoria, ver cómo Lucía había superado todo el dolor que su hermana le había causado, y cómo ahora estaba en una posición de poder absoluto, sin necesidad de su aprobación o reconocimiento. Ella ya no necesitaba nada de Sara, y eso la hacía intocable. Sara se acercó a nosotros, sus pasos lentos, casi vacilantes. Vi cómo sus ojos se movían entre Lucía y yo, como si intentara procesar lo que estaba viendo, como si todavía no pudiera creer que esto estaba sucediendo. ¿Así que esto es real? Preguntó finalmente, su voz llena de incredulidad. ¿Tú y mi hermana? Sonreí. No iba a darle la satisfacción de una reacción emocional. Es más real de lo que jamás fue lo tuyo con Joaquín, respondí con calma, disfrutando cada palabra. Lucía se mantuvo en silencio, observando la escena con una expresión tranquila. Sabía que yo tenía que ser quien hablara en ese momento, quien le dejara claro a Sara que su tiempo había terminado. No puedes estar hablando en serio, dijo Sara, su voz temblando ahora con una mezcla de furia y desesperación. Esto es ridículo. No puedes hacerle esto a la familia. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Ella, la que había abandonado a su familia por una vida de lujos, ahora hablaba de lealtad y compromiso. Era patético. Sara, dije, acercándome un poco más a ella,
no fui yo quien abandonó a la familia. No fui yo quien decidió que el dinero era más importante que el amor o la lealtad. Fuiste tú. Y ahora estás viendo el precio de esas decisiones. Mientras tú caes, Lucía y yo subimos. Y no hay nada que puedas hacer para detenernos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovió en absoluto. Había estado esperando este momento durante demasiado tiempo como para sentir algún tipo de compasión. Sara había elegido su destino y ahora estaba pagando las consecuencias. No había lugar para el arrepentimiento o el perdón en mi corazón. Esto era lo que ella se merecía. Lucía, finalmente, decidió intervenir. Se acercó a Sara, con una mirada fría pero firme. Lo siento, Sara, dijo con una calma absoluta, pero ya no eres parte de esta familia. Elegiste irte. Ahora, tienes que vivir con eso. Sara no respondió. Supe que las palabras de Lucía la habían golpeado más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera podido decir. Su propia hermana, la que ella había despreciado, ahora la rechazaba por completo. Y esa fue la verdadera victoria. Sin decir una palabra más, Sara se dio la vuelta y salió del salón, dejando atrás lo que quedaba de su orgullo destrozado. Mientras la veía irse, supe que habíamos ganado. No solo habíamos destruido su mundo, sino que lo habíamos hecho juntos, como una pareja imparable. Esa noche, mientras Lucía y yo celebrábamos nuestro matrimonio con el resto de los invitados, no pude evitar pensar en lo irónico que había sido todo. Sara había querido una vida de lujos, y ahora no tenía nada. Mientras tanto, yo, el hombre que ella había despreciado, estaba celebrando la victoria definitiva, junto a la única persona que había estado conmigo todo este tiempo. Miré a Lucía y supe que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Juntos, éramos invencibles. Y mientras Sara se desmoronaba, nosotros seguiríamos adelante, disfrutando de cada momento de nuestra victoria, sin remordimientos ni culpa. Este era nuestro momento. Después de la boda, todo comenzó a encajar. El plan que habíamos trazado Lucía y yo no solo estaba funcionando, sino que nos estaba llevando mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Con Joaquín prácticamente al borde del colapso financiero y Sara, sujeta a esa caída inminente, Lucía y yo decidimos que era el momento de enfocarnos completamente en nuestro éxito. Nos sumergimos en los negocios, usando todo lo que habíamos aprendido de Joaquín y de los círculos sociales en los que ahora nos movíamos. Sabíamos cómo aprovechar las debilidades de los otros, cómo detectar las oportunidades que otros no veían, y cómo evitar los errores que habían llevado a Joaquín a su ruina. Cada movimiento que hacíamos era calculado, y no dudábamos en eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Lucía, por su parte, se reveló como una mujer imparable. Siempre había sido inteligente y decidida, pero ahora que tenía el control total de su vida y de nuestra venganza en curso, su confianza brillaba más que nunca. Ella entendía el mundo de los negocios de una manera que ni siquiera Joaquín había comprendido. Sabía cuándo ser amable y cuándo ser implacable, y su red de contactos crecía rápidamente. Con su nombre y mi ambición, empezamos a construir un imperio que iba a eclipsar cualquier cosa que Joaquín hubiera soñado. Uno de los primeros pasos en nuestra expansión fue la compra de varias propiedades clave en la ciudad. Habíamos estado observando el mercado desde hacía tiempo, esperando el momento adecuado para hacer nuestras ofertas. Sabíamos que, en cuanto la empresa de Joaquín cayera, muchas de sus propiedades quedarían disponibles a precios de risa. Y cuando eso sucediera, seríamos los primeros en aprovechar esa oportunidad. Vamos a asegurarnos de que todo lo que alguna vez le perteneció a Joaquín termine en nuestras manos, dijo Lucía una tarde mientras revisábamos los documentos de las primeras propiedades que habíamos adquirido. Eso es solo el comienzo, le respondí, imaginando ya lo que vendría después. Sabía que nuestra influencia crecería aún más cuando lográsemos tomar el control de su mercado. Lo que más disfrutábamos de esta nueva etapa era la sensación de poder absoluto que nos daba. Mientras Joaquín luchaba por mantener su empresa a flote, nosotros lo superábamos en todos los aspectos. Cada contrato que firmábamos, cada propiedad que adquiríamos, era un golpe más para él. Y lo mejor de todo era que ni siquiera sabíamos dónde estaba Sara. Desde su aparición en nuestra boda,
había desaparecido completamente de la vida pública, como si hubiera decidido esconderse de la vergüenza. A medida que nuestro poder crecía, empezamos a asistir a más eventos sociales de la élite empresarial. Lo que una vez fue el dominio exclusivo de Joaquín y Sara ahora nos pertenecía a nosotros. Lucía y yo éramos la nueva pareja de poder, y no había nadie que pudiera detenernos. Dondequiera que íbamos, la gente nos observaba con respeto y admiración. Nos habíamos convertido en el centro de atención y disfrutábamos cada momento de ello. Es increíble cómo la gente cambia cuando sabe que tienes poder, comentó Lucía en una de las cenas a las que fuimos. Hace solo unos años, todos estos hipócritas adoraban a Joaquín. Y ahora, míralos, no pueden esperar para estar cerca de nosotros. Es el ciclo del éxito, le dije, sonriendo mientras levantaba mi copa. Hoy somos nosotros los que dominamos. Mañana, serán otros. Pero nosotros nos aseguraremos de quedarnos en la cima el mayor tiempo posible. Nuestra siguiente gran movida fue asegurar una alianza clave con un inversor internacional, alguien que antes había estado vinculado a Joaquín. Fue una jugada estratégica y simbólica. Sabíamos que, al atraer a este inversor a nuestro lado, no solo consolidábamos nuestra posición, sino que además le dábamos otro golpe demoledor a Joaquín. Ya no solo lo estábamos superando, estábamos destruyendo lo poco que le quedaba. El día que cerramos ese acuerdo fue el día en que supimos que habíamos alcanzado una nueva cúspide. Estábamos construyendo algo que no solo era rentable, sino también poderoso. Teníamos el control del mercado, la lealtad de los inversores, y, lo más importante, el respeto de quienes antes nos habían ignorado. Era una sensación intoxicante. Sin embargo, no nos detuvimos ahí. Lucía y yo sabíamos que nuestro imperio tenía que ser mucho más que un par de inversiones estratégicas. Queríamos expandirnos a nivel internacional, abrir nuevos mercados y asegurarnos de que nuestro nombre se asociara no solo con el éxito, sino con el dominio total. Empezamos a planificar adquisiciones en el extranjero, explorando mercados emergentes y oportunidades de inversión que otros no veían. Esto es solo el principio, dijo Lucía una noche, mientras revisábamos los planes de expansión. No nos detendremos hasta que lo tengamos todo. Sabía que lo decía en serio. Para Lucía, no se trataba solo de venganza, aunque seguía siendo un factor clave. Se trataba de asegurarse de que nunca más estuviera en una posición de debilidad. Había aprendido de los errores de su hermana, de cómo Sara había puesto su fe en una vida de lujos superficiales que no tenía sustancia. Lucía, en cambio, estaba construyendo algo real, algo que ni el tiempo ni las circunstancias podrían destruir. Mientras avanzábamos en nuestra expansión, la sombra de Joaquín seguía desvaneciéndose. Nos llegaban rumores de que su empresa estaba a punto de declararse en quiebra. Algunos de sus antiguos socios se acercaron a nosotros, buscando refugio en nuestro creciente imperio. Era increíble ver cómo, una vez que alguien caía, los que antes lo apoyaban lo abandonaban sin pensarlo dos veces. Nosotros estábamos listos para recoger los restos de su fracaso. Joaquín está acabado, dijo Lucía una tarde, mientras recibíamos la noticia de que uno de sus principales contratos había sido cancelado. Todo lo que tenía se ha desmoronado. Y Sara, bueno, dudo que vuelva a levantarse. Y nosotros seguimos subiendo, respondí, saboreando la ironía de la situación. Nuestra vida, que había comenzado con un plan de venganza, se había transformado en algo mucho más grande. No solo habíamos destruido a quienes nos habían traicionado, sino que habíamos construido un imperio a partir de las cenizas de sus sueños rotos. Y lo mejor de todo era que no había lugar para la culpa o el arrepentimiento en nuestros corazones. Mientras caminaba por nuestra nueva oficina, viendo el nombre de nuestra empresa grabado en las paredes, no pude evitar sentir una satisfacción profunda. Todo lo que habíamos planeado estaba funcionando, y ahora, Lucía y yo éramos los dueños de nuestro destino. No había nada que pudiera detenernos. Nos habíamos casado para sellar nuestra alianza, pero ahora, ese matrimonio era mucho más que un símbolo. Éramos una pareja poderosa, una fuerza imparable, y estábamos decididos a seguir adelante, sin mirar atrás. Este era solo el principio. Con nuestro imperio en pleno crecimiento, la vida parecía no tener límites.
Cada paso que dábamos nos acercaba más al control total del mercado que antes pertenecía a Joaquín. La caída de su empresa se había acelerado, y los rumores de bancarrota ya eran tema de conversación en cada reunión y evento social al que asistíamos. Las mismas personas que antes lo adoraban ahora hablaban de él con desprecio o, peor aún, con indiferencia. El hombre que una vez se creyó invencible había sido derribado, y nadie sentía la necesidad de recordarlo. Mientras tanto, Lucía y yo disfrutábamos del éxito que tanto habíamos construido. Cada día era una celebración de nuestra victoria y de cómo habíamos convertido nuestra venganza en una vida de lujo, poder y respeto. Sin embargo, las consecuencias de nuestro éxito también se empezaban a sentir, aunque no en nosotros, sino en aquellos que quedaron atrapados en nuestra tormenta. Joaquín, según supe por algunos contactos, estaba al borde del abismo. Su empresa, que una vez fue un símbolo de poder y riqueza, se encontraba en tal estado de decadencia que apenas podía pagar a sus empleados. Los socios que no habían saltado del barco a tiempo habían quedado atrapados en una espiral de pérdidas. Pero lo más sorprendente fue cómo Joaquín, que siempre había sido tan astuto, no veía venir su propia caída. Lucía y yo nos enteramos de que había tratado de conseguir un préstamo desesperado para salvar lo poco que quedaba de su imperio. Nos reímos al enterarnos de que las mismas instituciones financieras que una vez le abrieron las puertas ahora le habían dado la espalda. Sin respaldo, sin aliados y sin dinero, Joaquín se desmoronaba rápidamente. No había escape para él. Sin embargo, lo más satisfactorio fue ver cómo Sara comenzaba a mostrar su verdadera cara. Durante años, ella había mantenido una imagen de perfección, de una mujer que había elegido bien al cambiarme por Joaquín y su vida de lujos. Pero esa imagen estaba cayendo tan rápido como el imperio de su novio. Sara, siempre preocupada por las apariencias, ya no podía ocultar su preocupación ni su desesperación. La vida perfecta que había construido se desmoronaba a su alrededor, y eso era algo que ni el mejor vestido ni las sonrisas falsas podían esconder. La primera vez que vi a Sara después de que los rumores sobre la quiebra de Joaquín se intensificaron fue en una cena de gala que Lucía y yo habíamos organizado para celebrar la apertura de nuestra nueva oficina. Sara asistió sola, sin Joaquín a su lado, lo que fue motivo suficiente para que la gente comenzara a murmurar a sus espaldas. El Joaquín que siempre había sido su apoyo estaba ausente, y su ausencia hablaba más de lo que cualquier palabra podía decir. Mientras la observaba desde la distancia, noté algo que antes nunca había visto en ella: miedo. El miedo de perder todo lo que había sacrificado para ganar. La vida de lujo, el prestigio, la seguridad, todo eso estaba colapsando frente a sus ojos, y no tenía a dónde ir. Mientras ella trataba de mantener la compostura, Lucía y yo disfrutábamos de cada segundo de su humillación silenciosa. Era casi poético verla así, en el mismo lugar donde, años atrás, había creído que estaba por encima de todo. Durante la noche, Lucía y yo nos acercamos a algunos de los socios que alguna vez habían sido cercanos a Joaquín. Conversamos con ellos sobre nuestras nuevas adquisiciones, sobre cómo estábamos expandiendo nuestros negocios. Los mismos socios que una vez admiraron a Joaquín ahora buscaban formar alianzas con nosotros, reconociendo que éramos los nuevos líderes en la escena. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo, cuando se mencionaba a Joaquín, lo hacían con un tono de resignación, como si ya hubiera dejado de importar. Es una pena lo que le ha pasado a Joaquín, dijo uno de los hombres con los que conversaba, pero bueno, los negocios son así. Los tiempos cambian, y hay que saber adaptarse. Asentí, ocultando mi sonrisa. Sabía que los tiempos habían cambiado, pero lo que él no sabía era que Lucía y yo habíamos sido quienes provocamos ese cambio. Habíamos manipulado a Joaquín para que cayera, y ahora estábamos cosechando los frutos de nuestro éxito. Mientras los socios hablaban de cómo Joaquín había hecho malas inversiones y de cómo había subestimado ciertos riesgos, Lucía y yo intercambiamos una mirada cómplice. Sabíamos que cada error que él había cometido había sido cuidadosamente orquestado por nosotros. Sara, por su parte, evitó cualquier conversación directa con nosotros durante la noche. Podía sentir su mirada en nosotros de vez en cuando, pero no tuvo el valor de acercarse. Sabía que lo que estaba viendo era el resultado de sus propias decisiones, y ese fue uno de los momentos más satisfactorios de la noche.
La venganza no solo era destruir a quienes nos habían traicionado, era hacer que ellos se dieran cuenta de que sus elecciones los habían llevado a su propia miseria. A pesar de todo, no pude evitar pensar en qué estaría pasando por la mente de Sara. Sabía que ella había apostado todo por Joaquín, por esa vida que creía garantizada, pero no estaba preparada para enfrentarse a la realidad de su caída. Su expresión esa noche, su soledad palpable, me hizo darme cuenta de que finalmente estaba experimentando el miedo que yo había sentido cuando me dejó. Pero la diferencia era que ahora, yo estaba en la cima, y ella estaba sola, cayendo al vacío. Después de esa gala, los rumores sobre la quiebra de Joaquín se confirmaron. Su empresa declaró oficialmente la bancarrota y el proceso de liquidación comenzó poco después. Todo lo que Joaquín había construido, todo lo que Sara había usado como excusa para dejarme, se había desmoronado por completo. Ahora no tenía ni su riqueza ni su reputación. Joaquín se había convertido en un paria en los mismos círculos que alguna vez lo adoraron. Mientras tanto, Lucía y yo continuamos disfrutando de nuestro éxito. Sabíamos que la caída de Joaquín era solo una parte del plan, pero era una parte fundamental. Cada propiedad que una vez perteneció a su imperio ahora estaba disponible en el mercado, y nosotros éramos los primeros en la fila para comprarlas a precios irrisorios. Era el ciclo perfecto, habíamos creado el caos, y ahora estábamos sacando provecho de él. Una tarde, mientras firmaba los papeles para adquirir una de las propiedades más valiosas de Joaquín, no pude evitar sonreír. Sabía que esto no era solo una transacción comercial. Era la culminación de nuestra venganza. El hombre que había tomado lo que una vez fue mío ahora lo había perdido todo, y yo, junto a Lucía, éramos los dueños de todo lo que él había poseído. Lucía, sentada a mi lado, miró los papeles y luego me miró a mí. Este es el principio del fin para ellos, dijo, con esa calma que tanto admiraba en ella. Y para nosotros, es solo el comienzo. Sabía que tenía razón. Habíamos construido un imperio sobre las ruinas de quienes nos habían traicionado. Y lo mejor de todo era que no sentíamos remordimientos. Cada decisión que habíamos tomado, cada paso que habíamos dado, nos había llevado hasta aquí. Y ahora, el mundo nos pertenecía. Las consecuencias del éxito eran claras, Joaquín estaba destruido, y Sara había perdido todo. Y mientras ellos caían, nosotros seguíamos subiendo. Habían pasado unas semanas desde la quiebra oficial de la empresa de Joaquín. Los medios habían cubierto su caída con un morbo que a Lucía y a mí nos resultaba deliciosamente irónico. Joaquín había sido el niño dorado del mundo empresarial, el hombre que todo lo tenía, y ahora era solo un recuerdo de lo que alguna vez fue. Sara, por su parte, estaba completamente desaparecida del panorama público, una figura invisible, borrada por la humillación de haber apostado todo por un imperio que ya no existía. Lucía y yo no hablábamos mucho de Sara en ese tiempo. Sabíamos que, para ambos, su desaparición era una victoria en sí misma. Sin embargo, no podía evitar pensar en qué estaría haciendo, en cómo estaría lidiando con su ruina. Aunque ya no era relevante para nuestra vida, había algo irresistible en la idea de verla sufrir. Sabía que el orgullo de Sara no le permitiría aceptar su fracaso fácilmente, y eso me intrigaba. La pregunta no era si Sara estaba sufriendo, la pregunta era cuánto. El día que apareció en mi oficina, supe que había tocado fondo. Era una tarde tranquila. Estaba revisando algunos documentos de nuestra última adquisición, cuando la secretaria me interrumpió para decirme que Sara estaba esperando en la sala de recepción. Al principio, pensé que había escuchado mal. ¿Sara? ¿En mi oficina? Después de todo lo que había pasado, ¿qué podía querer de mí? Lucía no estaba en la oficina ese día, así que decidí enfrentarme a Sara solo. Tenía curiosidad por ver en qué estado se encontraba, por escuchar lo que tenía que decir. Si había algo que me interesaba más que ver a Joaquín caer, era ver a Sara enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Cuando entré a la sala de recepción, la vi de pie junto a la ventana. Su figura, que alguna vez fue imponente y llena de confianza, ahora parecía más frágil. Aunque su ropa seguía siendo elegante, había algo apagado en ella, como si la vida de lujos que había llevado ya no pudiera sostenerse más. Me acerqué despacio, disfrutando el momento.
Sara, dije, con una sonrisa que no me molesté en disimular, no esperaba verte aquí. Ella se giró lentamente, y fue en ese momento cuando lo vi, el miedo, la desesperación, todo lo que había estado esperando. Sus ojos, que antes estaban llenos de esa arrogancia que tanto detestaba, ahora reflejaban una mezcla de tristeza y humillación. Necesito hablar contigo, dijo, su voz baja, casi temblorosa. Asentí y la invité a sentarse. No estaba enojado ni molesto, al contrario, estaba disfrutando de cada segundo. Este era el momento que había esperado durante tanto tiempo. Sara, la mujer que me había dejado por alguien más rico, estaba ahora en mi oficina, buscando algo de mí. No había lugar para la compasión en mi corazón. Nos sentamos frente a frente, y durante unos segundos, Sara no dijo nada. Parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero supe que lo que fuera que tenía que decir no sería fácil para ella. Finalmente, rompió el silencio. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre su regazo, pero no tengo a quien más acudir. No pude evitar sonreír. La situación era demasiado perfecta. Sara, la mujer que una vez había tenido todo, ahora no tenía a nadie. ¿Y qué es lo que necesitas, Sara? Pregunté, con una calma que sabía que la desarmaría aún más. Ella levantó la mirada y, por primera vez, vi algo que nunca hubiera esperado ver en ella, arrepentimiento. Pero no me conmovió. Sabía que este arrepentimiento no era por lo que había hecho, sino por lo que había perdido. Joaquín, su empresa, todo se ha ido, dijo, luchando por mantener la compostura. No tengo nada. Todo lo que pensaba que era seguro, desapareció. Hizo una pausa, como si le costara admitir lo que venía después. Me equivoqué, dijo finalmente. Me equivoqué al dejarte, al pensar que el dinero y el poder eran lo más importante. Y ahora, no tengo a nadie. La miré en silencio por un momento. Había imaginado este momento tantas veces en mi cabeza, pero ahora que estaba sucediendo, me di cuenta de que no sentía ni una pizca de compasión. Sara no estaba ahí porque me quisiera de vuelta, ni porque realmente se arrepintiera de haberme dejado. Estaba ahí porque no tenía otra opción. Había jugado sus cartas y había perdido. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto? Le pregunté, manteniendo el tono frío. Sara respiró hondo, y supe que este era el momento en el que realmente se iba a humillar. Sé que te hice daño, dijo, su voz quebrándose un poco. Sé que no merezco nada de ti, pero, no tengo a nadie más a quien pedirle ayuda. Necesito que me ayudes a salir de esto. La ironía de la situación era deliciosa. La mujer que me había dejado por alguien con más dinero, por una vida de lujos, ahora me pedía ayuda. Sara, que había elegido el dinero sobre el amor, ahora buscaba en mí una salida a su ruina. Me incliné hacia adelante, observándola con una mezcla de satisfacción y desprecio. ¿Sabes? Le dije, durante mucho tiempo, pensé en este momento. En el día en que te darías cuenta de lo que perdiste. Pero la verdad, Sara, es que no siento ni una pizca de lástima por ti. Ella me miró, sorprendida por la dureza de mis palabras. Elegiste irte, continué. Elegiste a Joaquín, elegiste el dinero, los lujos. Y ahora que todo eso se ha ido, vienes aquí, esperando que te salve. ¿Qué te hace pensar que mereces eso? Sara abrió la boca para responder, pero no le di la oportunidad. No te debo nada, dije con frialdad. Lo perdiste todo por tu cuenta. Y no voy a ser yo quien te rescate de las consecuencias de tus decisiones. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no me conmovió. Este era el final que ella había escrito para sí misma. Todo lo que había sacrificado, todo lo que había hecho para obtener una vida mejor, ahora estaba hecho pedazos, y no había nadie que la salvara. Sara se levantó lentamente, su cuerpo temblando mientras intentaba mantener la compostura. No dijo nada más, no había nada que pudiera decir. Sabía que su súplica había caído en oídos sordos. Salió de mi oficina en silencio, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, me recosté en mi silla, disfrutando del silencio que quedó.
Había sido más fácil de lo que pensé. Sara, la mujer que había sido mi debilidad, ya no significaba nada para mí. Su caída había sido completa, y yo no había movido un dedo para detenerla. Unas horas más tarde, Lucía regresó a la oficina. Le conté lo que había sucedido, como Sara había venido a pedir ayuda. ¿Y qué le dijiste? Preguntó Lucía, aunque sabía que ya conocía la respuesta. Le dije que no, respondí, sonriendo. Lucía me miró con satisfacción. Sabía que lo harías. Se acercó a mí, apoyando su mano en mi hombro. Ella nunca debió haber vuelto. Ya no tiene cabida en nuestras vidas. Asentí. Lo que habíamos construido, Lucía y yo, era mucho más fuerte que cualquier resentimiento del pasado. Habíamos destruido a aquellos que nos traicionaron, y ahora estábamos en la cima. Sara era solo un vestigio de una vida pasada, y nosotros estábamos listos para seguir adelante sin ella. Esto es solo el principio, dijo Lucía, susurrando cerca de mi oído. Aún queda mucho por disfrutar. Y mientras la miraba, supe que tenía razón. Después de la visita de Sara, la vida siguió su curso, pero para mí, algo había cambiado. Esa sensación de satisfacción que experimenté al verla humillada frente a mí, suplicando por una ayuda que jamás recibiría, fue el cierre perfecto de un capítulo de mi vida. Sara había desaparecido, reducida a una sombra de lo que una vez fue, mientras que Lucía y yo continuábamos construyendo algo mucho más grande que lo que Joaquín o Sara podrían haber imaginado. Nuestro negocio seguía expandiéndose a un ritmo vertiginoso. La caída de Joaquín nos había dado acceso a oportunidades que antes solo podíamos soñar. Propiedades, contratos internacionales, alianzas estratégicas, todo estaba a nuestro alcance. Mientras los demás se preocupaban por mantenerse a flote en medio de la incertidumbre económica, Lucía y yo avanzábamos sin obstáculos. Habíamos pasado de ser jugadores secundarios en el tablero a dominar el juego por completo. La adquisición de las propiedades de Joaquín había sido solo el comienzo. A partir de ahí, comenzamos a explorar nuevas oportunidades en mercados internacionales. Lucía, con su habilidad innata para establecer contactos, selló acuerdos en el extranjero que nos permitieron diversificar nuestras inversiones. Lo que una vez fue una empresa local, ahora se estaba convirtiendo en una corporación internacional. Estamos solo rascando la superficie, me dijo Lucía una tarde mientras repasábamos los documentos de una de nuestras nuevas adquisiciones en Europa. Hay mucho más que podemos hacer, y estamos apenas comenzando. Asentí, admirando la determinación en su mirada. Lucía siempre había sido ambiciosa, pero ahora, su sed de poder y éxito era aún más palpable. Mientras otros podrían haberse contentado con lo que ya habíamos logrado, ella veía más allá, hacia lo que aún podíamos conquistar. Nuestra primera gran movida internacional fue en el mercado inmobiliario europeo. Aprovechando las conexiones que habíamos hecho a través de antiguos socios de Joaquín, compramos varias propiedades clave en ciudades estratégicas. Estas adquisiciones no solo nos dieron una entrada firme en el mercado europeo, sino que también nos posicionaron como una de las empresas emergentes más poderosas del sector. Cada vez que firmábamos un nuevo acuerdo, sentía una oleada de satisfacción. Sabía que todo lo que habíamos logrado no solo era fruto de nuestro esfuerzo, sino también del colapso de aquellos que alguna vez nos habían subestimado. Joaquín, quien alguna vez dominaba los mismos mercados en los que ahora éramos líderes, ya no existía en el panorama empresarial. Había sido borrado, y nosotros habíamos tomado su lugar. Mientras Lucía y yo viajábamos a diferentes ciudades para supervisar nuestras nuevas adquisiciones, no pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado. Habíamos comenzado como dos personas llenas de rencor y venganza, pero ahora éramos mucho más que eso. Éramos socios, amantes, y una pareja imparable. El éxito que habíamos alcanzado no era solo económico, sino también personal. Habíamos creado una vida juntos, una vida que nadie, ni siquiera Sara o Joaquín, podían destruir. ¿Te acuerdas de cómo todo esto empezó? Le pregunté a Lucía una noche, mientras estábamos en un hotel de lujo en París, después de cerrar un acuerdo multimillonario. Ella sonrió, apoyándose en mi hombro. Claro que sí, respondió. Todo empezó con Sara, y con Joaquín.
Pero mira dónde estamos ahora. Es irónico, ¿no crees? Dije, tomando un sorbo de vino. Ellos pensaban que tenían el control de todo. Y ahora, son solo recuerdos, mientras nosotros dominamos lo que alguna vez fue suyo. Lucía sintió, su mirada llena de determinación. Nunca se imaginaron que caerían tan bajo, dijo. Pero nosotros sí lo sabíamos. Y lo mejor es que ni siquiera tuvimos que hacer mucho. Sus propias decisiones los destruyeron. Era cierto. Si bien habíamos jugado un papel importante en la caída de Joaquín, él mismo había sellado su destino al confiar demasiado en su éxito y en las decisiones impulsivas que tomó en su desesperación. Y Sara, bueno, Sara simplemente había seguido el camino de la autodestrucción. Había apostado todo por una vida que nunca fue suya, y ahora no tenía nada. Mientras Lucía y yo disfrutábamos de nuestra cena, me di cuenta de que, aunque el éxito era dulce, lo que más disfrutábamos era la sensación de control. Habíamos tomado el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones, y del destino de aquellos que alguna vez intentaron destruirnos. No había espacio para remordimientos. Cada paso que habíamos dado nos había llevado a este momento, y no había ninguna duda de que merecíamos estar donde estábamos. De regreso en nuestra ciudad, la noticia de nuestro éxito internacional comenzó a extenderse. La prensa nos mencionaba como una de las parejas empresariales más influyentes del momento, y nuestras apariciones en eventos sociales eran cubiertas con entusiasmo. Dondequiera que íbamos, la gente nos admiraba, no solo por lo que habíamos logrado, sino por cómo lo habíamos hecho. Una noche, en una de esas galas llenas de empresarios y figuras públicas, me di cuenta de que estábamos exactamente donde siempre habíamos querido estar. Mientras Lucía conversaba con algunos de los invitados, vi cómo la gente la admiraba, cómo la respetaban. Lucía no solo había superado a su hermana, la había eclipsado por completo. Fue entonces cuando, en medio de esa celebración, me llegó un rumor que no pude ignorar. Algunos de los invitados hablaban de Sara. Según decían, ella había dejado la ciudad, huyendo de la vergüenza y de la ruina en la que se encontraba. Había vendido lo poco que le quedaba y se había mudado a un pequeño apartamento en las afueras. Nadie la había visto en semanas. No sentí pena ni remordimiento por ella. De hecho, el saber que había desaparecido del panorama me dio una extraña sensación de paz. Sara ya no era una amenaza, ni siquiera una molestia. Era simplemente un recuerdo de una vida pasada, de decisiones equivocadas y de un camino que ya no tenía sentido para nosotros. Esa noche, mientras Lucía y yo regresábamos a casa, no pude evitar pensar en lo irónico que era todo. Habíamos comenzado este viaje con un solo propósito, destruir a Sara y a Joaquín. Pero ahora que lo habíamos logrado, nos habíamos dado cuenta de que eso solo había sido el comienzo. Nuestro verdadero objetivo siempre había sido mucho mayor, construir un imperio, alcanzar el éxito y disfrutar de la vida que ellos nunca pudieron tener. ¿Qué sigue ahora?, me preguntó Lucía, mientras nos relajábamos en nuestra sala, disfrutando del silencio de la noche. La miré, sabiendo que lo que habíamos construido no tenía límites. Lo que queramos, respondí, sonriendo. El mundo es nuestro, Lucía. Y apenas estamos empezando. Ella sonrió, acercándose a mí. Sabíamos que no había barreras para nosotros. Mientras otros seguían luchando por mantenerse a flote, nosotros navegábamos sin problemas, disfrutando de cada éxito, de cada victoria. Y lo mejor de todo es que no sentíamos ni un gramo de arrepentimiento. Sara y Joaquín estaban en el pasado, y nosotros habíamos tomado todo lo que ellos alguna vez valoraron. La gloria era nuestra, y no había nadie que pudiera quitárnosla. Mientras me recostaba, con Lucía a mi lado, supe que todo lo que habíamos hecho valió la pena. No solo habíamos destruido a quienes nos traicionaron, habíamos construido algo mucho más grande y poderoso de lo que jamás podrían haber soñado. El futuro era nuestro, y lo íbamos a disfrutar hasta el último segundo. Mientras Lucía y yo alcanzábamos nuevas alturas, expandiendo nuestro imperio y consolidando nuestra posición en los círculos empresariales, las sombras de nuestro pasado parecían desvanecerse por completo. Joaquín era solo un eco de lo que alguna vez fue, una anécdota en las conversaciones de aquellos que lo conocieron. Sara.
Sara había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, aunque había caído en el olvido para muchos, su destino no dejó de intrigarnos. Sabíamos que su mundo se había desmoronado, que ya no tenía ni el dinero ni la posición social que tanto valoraba, pero algo en mí seguía deseando saber más. No era curiosidad lo que sentía, sino una necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo. Sara había sido una parte importante de mi vida, no solo por la traición, sino porque su caída había sido el catalizador de todo lo que ahora tenía. Una tarde, mientras revisaba unos informes en nuestra oficina, recibí una llamada inesperada. Era de uno de mis antiguos contactos, alguien que solía estar cerca de Joaquín y que, de alguna manera, había estado al tanto de la situación de Sara. Lo que me dijo me dejó pensativo. ¿Sabes lo que le ha pasado a Sara últimamente?, preguntó, con ese tono de voz que usaba la gente cuando se deleitaba con las desgracias ajenas. No, y no me interesa demasiado, respondí, aunque en el fondo sabía que quería escuchar. Bueno, pensé que te gustaría saber que ha terminado muy mal. Vendió todo lo que tenía para pagar sus deudas y ahora vive en un pequeño apartamento en las afueras. Apenas tiene para mantenerse, y parece que nadie quiere tener nada que ver con ella. Sentí una mezcla de satisfacción y, sorprendentemente, indiferencia. Sara, la mujer que había cambiado todo en mi vida, ahora no era más que una sombra, una persona completamente destruida. No había logrado sostener la vida de lujos por la que había dejado a su familia, y ahora, ni siquiera tenía a Joaquín a su lado. Gracias por la información, respondí, terminando la llamada. Cuando Lucía llegó esa noche, le conté lo que había escuchado. No esperaba ninguna reacción fuerte de su parte. Sabía que, para Lucía, Sara había dejado de ser importante mucho antes de su caída definitiva. Para ella, lo único que importaba era que habíamos ganado. Es curioso, ¿no crees?, dijo Lucía, mientras servía 2 copas de vino. Sara siempre pensó que estaba por encima de todos nosotros. Y ahora, ni siquiera tiene con quien compartir su miseria. Asentí, tomando un sorbo de vino. En realidad, no había nada más que decir. Sara se había destruido a sí misma. Su ambición desmedida, su deseo de lujos y estatus, la habían llevado por un camino del que nunca pudo escapar. Ahora, estaba sola, sin amigos, sin dinero, sin futuro. Y, lo más irónico de todo, era que ni siquiera podía culparnos a nosotros por su destino. Ella misma había tomado las decisiones que la llevaron a ese punto. Unos días después, me encontré pensando en lo que había escuchado. Algo en mí quería ver con mis propios ojos lo que Sara se había convertido, tal vez como una forma de cerrar definitivamente esa etapa. Sabía que Lucía no aprobaría la idea, pero también sabía que, en el fondo, entendería por qué quería hacerlo. Decidí ir a ver a Sara. No porque sintiera compasión o pena, sino porque quería confirmar que el ciclo estaba completo, que realmente todo había terminado. Encontrar su nueva dirección no fue difícil. Como había dicho mi contacto, vivía en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de las zonas lujosas donde una vez residió. Cuando llegué, el lugar era exactamente lo que esperaba, un edificio pequeño, sin ningún tipo de distinción. No había seguridad, ni glamour, ni rastro alguno de la vida que Sara había intentado construir con tanto esfuerzo. Me quedé unos minutos observando desde el coche antes de finalmente decidirme a subir. El pasillo del edificio era oscuro, con una sensación de abandono que me hizo pensar en cómo alguien como Sara había terminado ahí. Toqué la puerta de su apartamento, y tras unos segundos, se abrió lentamente. Sara apareció en el umbral, pero la mujer que vi no era la misma que había conocido. Estaba delgada, demacrada, con una expresión que reflejaba una vida de estrés, dolor y arrepentimiento. Sus ojos, que antes brillaban con ambición y arrogancia, ahora solo mostraban desesperanza. ¿Tú?, dijo, sorprendida y claramente avergonzada. No supe si sonreír o sentir lástima. Me limité a observarla en silencio, esperando que fuera ella quien hablara primero. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente, su voz débil. Solo quería ver cómo estabas, respondí, sin ninguna emoción aparente.
Sabía que no era verdad. No estaba ahí por su bienestar, sino para confirmar que mi victoria estaba completa. Ella se rió, un sonido amargo que resonó en el pequeño apartamento. Ahora te preocupas por cómo estoy, dijo, moviendo la cabeza en un gesto de incredulidad. Supongo que ya sabes que no tengo nada, ¿verdad? Asentí. Sí, lo sé, dije con frialdad. Y también sé que todo esto es consecuencia de tus propias decisiones. Sara no respondió de inmediato. Parecía estar procesando mis palabras, tal vez tratando de encontrar alguna excusa, alguna justificación para lo que había pasado. Pero no la había. Lo sabía ella, lo sabía yo. Lo que más me duele, dijo después de un largo silencio, no es haberlo perdido todo. Es saber que nunca podré recuperarlo. Por primera vez en años, sentí un pequeño atisbo de compasión. No por ella, sino por lo que había sido. Sara había tomado decisiones terribles, pero en el fondo, había sido una mujer atrapada en su propia ambición, incapaz de ver las consecuencias hasta que fue demasiado tarde. No creo que haya nada más que decir, dije, preparándome para irme. Lo que tenías ya no existe, y nunca lo recuperarás. Espero que, de alguna manera, encuentres algo en lo que puedas apoyarte. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y salí del apartamento, dejando a Sara en ese espacio que reflejaba perfectamente la ruina en la que se había convertido. Mientras bajaba las escaleras, supe que esa sería la última vez que la vería. Sara ya no existía para mí, ni para nadie más. De regreso a casa, Lucía estaba esperándome. Cuando le conté lo que había hecho, no dijo nada. Sabía que no era necesario. Ella entendía lo que necesitaba hacer, aunque no lo aprobara del todo. ¿Cómo estaba? Preguntó finalmente, con un tono neutral. Tal y como esperábamos, respondí, sin darle más vueltas. Todo ha terminado. Lucía asintió, y en ese momento supe que ella también sentía que algo había llegado a su fin. No quedaba más rastro de Sara en nuestras vidas. Habíamos superado ese capítulo, y ahora solo quedaba seguir adelante, disfrutando de la vida que habíamos construido juntos. Esa noche, mientras nos recostábamos en la cama, Lucía me miró con esa sonrisa que siempre me había fascinado. ¿Sabes lo mejor de todo? Dijo en un susurro. ¿Qué? Respondí, mirándola de vuelta. Que ahora somos nosotros los que estamos en la cima. Y no hay nada que nos detenga. Sabía que tenía razón. La vida había alcanzado una estabilidad que solo podíamos haber soñado en el pasado. Lucía y yo habíamos superado todas las pruebas, nos habíamos vengado de aquellos que nos traicionaron, y estábamos en la cima del mundo. Nuestro imperio seguía expandiéndose, nuestras inversiones crecían, y con cada nuevo proyecto que emprendíamos, nuestras fortunas y nuestras influencias se consolidaban aún más. Los rumores sobre Sara se habían extinguido por completo. La gente apenas la recordaba. Para muchos, no era más que un susurro olvidado entre los escándalos de Joaquín, un fantasma del pasado que ya no tenía lugar en el presente. Joaquín también había desaparecido, completamente arruinado, borrado del mundo empresarial. Su empresa, una vez un pilar en la industria, había sido desmantelada, y lo que quedaba de su legado estaba repartido entre sus antiguos competidores, Lucía y yo incluidos. No quedaba nada de él. Nada de ellos. Ese vacío que Sara y Joaquín dejaron atrás fue ocupado por Lucía y por mí. Nos habíamos convertido en la pareja más poderosa de la escena empresarial. Los mismos que antes miraban con admiración a Joaquín ahora nos veían a nosotros con la misma reverencia, con la diferencia de que no había debilidad en nuestra posición. A diferencia de Joaquín, que había sido demasiado arrogante y confiado, nosotros éramos meticulosos, calculadores. Habíamos aprendido de sus errores, y no teníamos intención de cometer los mismos. A medida que nuestra influencia crecía, también lo hacía nuestro estilo de vida. Nos mudamos a una nueva mansión en la ciudad, una propiedad impresionante que antes había pertenecido a uno de los antiguos socios de Joaquín. El lugar era enorme, decorado con un lujo discreto que reflejaba nuestro éxito sin caer en lo ostentoso. Aquí, Lucía y yo nos habíamos hecho un espacio propio, alejados de los fantasmas del pasado.
Las fiestas que organizábamos se convirtieron en el punto de encuentro de la élite. Los empresarios más influyentes, políticos y celebridades de todo el mundo acudían a nuestras galas. Era casi irónico como las personas que antes me miraban por encima del hombro, que me consideraban un simple obstáculo para el éxito de Joaquín, ahora hacían fila para hablar conmigo, para hacer negocios con nosotros. Cada sonrisa falsa que veía en sus rostros me recordaba lo lejos que habíamos llegado. No había compasión ni remordimiento en mi corazón. Me había ganado este lugar, y Lucía y yo íbamos a disfrutar cada segundo de nuestro reinado. En una de esas galas, me encontré reflexionando sobre todo lo que habíamos logrado. Lucía estaba conversando con algunos de nuestros nuevos socios, su belleza y carisma brillando entre la multitud. Era la encarnación del éxito, de la ambición llevada al límite, y juntos habíamos creado algo mucho más grande que cualquier venganza inicial que hubiéramos planeado. Nos habíamos propuesto destruir a quienes nos habían traicionado, pero ahora nos dábamos cuenta de que lo que habíamos construido era mucho más satisfactorio que cualquier venganza. Nuestro éxito, nuestra vida juntos, era el verdadero triunfo. Uno de nuestros invitados esa noche era un hombre que había sido socio de Joaquín en sus últimos días de gloria. Me recordaba cómo, en su tiempo, Joaquín había hablado de su futuro, de los planes que tenía para dominar el mercado y expandir su empresa a nivel mundial. Ese futuro que él había imaginado nunca llegó. En su lugar, Lucía y yo habíamos tomado el control. Ese hombre, que antes había estado a los pies de Joaquín, ahora estaba en nuestra fiesta, buscando hacer negocios con nosotros, reconociendo que el poder había cambiado de manos. Nunca imaginé que Joaquín se desplomaría tan rápido, me dijo, con una sonrisa forzada. Pero creo que está claro que el mercado ha favorecido a los más astutos. Ustedes lo han manejado todo de manera brillante. Asentí, sin mostrar demasiada emoción. No era necesario presumir. Sabía que había logrado más de lo que Joaquín podría haber soñado, y que ese hombre frente a mí lo reconocía. Los negocios siempre recompensan a los que saben adaptarse, respondí con frialdad. La conversación se desvaneció, y me alejé, observando el ambiente de la fiesta. Lucía, radiante, saludaba a los invitados, disfrutando cada momento de nuestro éxito. Sabía que para ella, este triunfo no era solo material. Era personal. Había logrado más de lo que su hermana jamás habría imaginado. Sara había intentado ser la reina de un mundo que no le pertenecía, pero Lucía había construido ese reino desde cero, sin depender de nadie más que de su propia habilidad. Más tarde esa noche, cuando la fiesta había terminado y la casa estaba en silencio, me encontré junto a Lucía en nuestra habitación. Desde la ventana, podíamos ver las luces de la ciudad, una vista que había cambiado tanto desde nuestros días de planificación y venganza. Ahora, en lugar de mirar hacia el futuro con ansias de revancha, lo hacíamos con satisfacción, sabiendo que habíamos superado todas las expectativas, no solo las de los demás, sino las nuestras también. Hemos llegado más lejos de lo que pensé, dije en voz baja, mientras Lucía se recostaba a mi lado. Ella sonrió, con esa tranquilidad que siempre me había fascinado. Sabía que lo haríamos, respondió. Siempre supe que si trabajábamos juntos, nada podría detenernos. Asentí. Había algo innegablemente cierto en sus palabras. Lucía y yo éramos una fuerza imparable, y no había nadie que pudiera arrebatarnos lo que habíamos construido. La gente envidiaba nuestro éxito, pero también nos temían. Sabían que habíamos alcanzado la cima y que no había nada que pudiera hacernos caer. ¿Y ahora? Pregunté, reflexionando sobre lo que vendría después. Hemos conseguido todo lo que queríamos. Destruimos a quienes nos traicionaron y ahora controlamos el mercado. ¿Qué sigue? Lucía me miró con esa chispa de ambición en sus ojos, la misma que siempre había estado allí desde el principio. Lo que queramos, dijo, su voz suave pero llena de determinación. El mundo es nuestro. Podemos seguir construyendo, seguir expandiéndonos. No hay límites para nosotros. Sabía que tenía razón. No había nada que pudiera detenernos. Todo lo que habíamos imaginado, todo lo que habíamos planeado, lo habíamos logrado. Habíamos destruido a quienes nos subestimaron y construido algo más grande que cualquier venganza.
Habíamos triunfado. Me recosté, disfrutando de la calma que nos rodeaba. No había más fantasmas del pasado,